ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Un nuevo episodio del Fondo del Pozo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del rol de la industria y de la industria neuquina específicamente. Así que voy a pasar a presentar a mi entrevistado, él es Roberto Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén, ADINEU, también empresario y miembro de la Unión Industrial Argentina. Roberto, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, ojalá que de esta charla salga algo interesante. Ojalá sí, obviamente. Vamos a trabajar por eso. Roberto, bueno, en principio me gustaría que expliques un poco qué es Adineu, quiénes lo componen. Hay mucha gente que también mira este programa que no está en Neuquén, que está en Buenos Aires también. Así que para quienes todavía no saben, que nos cuentes un poquito. ADINEU es la Asociación de Industriales de Neuquén. ADINEU fue creada hace 20 años y hace 5 años que se hizo un refresh y ha crecido de manera significativa, que pasamos de 5 socios a hoy ya somos 106, con una actividad muy dinámica, muy importante dentro de la federación, dentro del centro PYME y dentro de la UIA. O sea, gracias a INEU podemos insertarnos en estos tres puntos estratégicos dentro de Neuquén, que la finalidad tiene que ver con ayudar a los empresarios, ayudar a la industria y informarles Ujú. eh, y, y ver de qué manera entre todos podemos llevar adelante nuestros objetivos como empresas pymes. Bien, bien. ¿Qué lugar ocupa hoy el sector del oil and gas dentro de este entramado industrial que tiene Neuquén? Muy importante porque es la base de la industria. Ujú. Si bien Neuquén no es una provincia netamente, no es industrial o de muy baja actividad industrial, entendemos que este, este crecimiento que vamos a tener en oil and gas va a traer muchas industrias porque Neuquén tiene que ser y tiene los elementos para ser muy competitivo en lo que hace a su calidad de agua, en lo que hace a su energía, a los hidrocarburos, al estar en un punto equidistante con el Pacífico y con el Atlántico, eh, y seguramente en poquito tiempo vamos a tener una red de conectividad que va a ser mucho más importante que la que tenemos hoy y que es necesaria para esa logística que hoy muchas veces nos imposibilita llevar adelante nuestro crecimiento industrial, porque el crecimiento industrial no necesariamente lo tenemos que hacer para la industria local del oil and gas, sino que nos tenemos que enfocar en cómo hacemos para exportar. Y yo Ujú. le llamo exportar no solamente al exterior, sino a las otras provincias. Claro. En Neuquén nos está ocurriendo un fenómeno que lo tenemos que revertir, necesariamente lo tenemos que revertir, que Neuquén es una provincia compradora, no es una provincia vendedora. Y ese concepto lo tenemos que empezar a cambiar y para eso hay que darle el lugar eh, perfecto para que eso ocurra. Fíjense que a nosotros nos viene a vender Córdoba, nos viene a vender Mendoza, nos viene a vender San Juan, Buenos Aires, Santa Fe. Ujú. Tienen una gran industria, que esa industria tiene que ver con lo que también nosotros estamos necesitando, pero nosotros nunca nos pusimos a venderle a la industria, por ejemplo, de la soja, del maíz, porque nunca hemos salido de nuestra provincia a, a vender productos para ese tipo de actividades. Ahora, ¿hoy existe en Neuquén una industria capaz de hacer algo así? O sea, ¿existen, se crearon esas capacidades? No, las tenemos que crear. Las pocas capacidades que hay están absorbidas por la industria local del oil and gas. Ujú. Pero entendemos que en algún momento el oil and gas se va a terminar o se va a sustituir. Una de las dos cosas va a ocurrir o las dos cosas y tenemos que estar preparados para ese momento, para que cuando llegue tengamos los elementos necesarios y probados para Ujú. salir afuera con nuestros productos de manera
es fundamentalmente competitiva. Claro, ahora, si nosotros vamos a tratar de entender, ¿no? La industria en Neuquén, como lo decías recién, es algo bastante nuevo. ¿Cómo se fue creando esta industria? ¿Hubo cierta planificación o fue como algo de manera espontánea, si se quiere, al calor de las necesidades que tenía Neuquén, ligados también, me imagino, a los distintos sectores económicos? Hablamos también hace un rato, ¿no? Muchos que fueron creciendo de la mano de la agricultura o la fruticultura. eh, ¿Cómo fue ese camino hasta llegar acá al día de hoy? Fue del día a día, no fue planificado, algunos mentores de todo esto tuvieron la, la idea de poder llevarlo adelante. A uno le fue muy bien, a otros no tanto, pero básicamente creo que nos tenemos que enfocar en un Neuquén programado para el futuro. Y entiendo que el gobierno actual lo está haciendo, a lo mejor no con todas las herramientas que necesita, pero básicamente entendió que si no tenemos una industria planificada, no vamos a poder llegar a corto plazo a los objetivos que tiene que tener Neuquén. Claro. Bien, ahora sí, si vamos a la actualidad, Vaca Muerta, bueno, ya tiene más de 10 años, es un proyecto que viene creciendo con sus distintos vaivenes, pero que ahora ya se ve como un camino más marcado y más acelerado. ¿Ustedes tienen un cuantificado, un promedio más o menos cuántas empresas neuquinas hay dedicadas hoy a ser proveedoras del oil and gas? Sí, hay más de 600 empresas. eh, Dentro de esas empresas, la mayoría son empresas de servicio. ¿Por qué? Porque son las que ayudan Ujú, a que el sector del oil and gas se pueda desarrollar eh, de manera territorial. O sea, no, yo puedo traer válvulas de Buenos Aires o de otro país o de China, ujú, pero si no tengo la gente especializada en Neuquén, no lo puedo hacer. claro. Neuquén, como seguramente otros lugares del país o del mundo, tiene sus cosas especiales, Ujú, tiene sus caminos, tiene sus sindicatos, tiene sus empresas, tiene sus proveedores, y eso hay que entenderlo muy bien, porque los tiempos del oil and gas son tiempos muy acotados. claro. El oil and gas no permite tener tiempos muertos. Hay que ser muy exactos, hay que ser muy efectivos, y yo creo que los neuquinos, después de tantos años, de 100 años que tenemos en el sector oil and gas, podemos brindar muy buenos servicios y muy buena industria en la medida que la vayamos desarrollando. Claro. La pregunta es, a lo mejor, ¿por qué no la hemos desarrollado? Porque no tenemos volumen, porque los gobiernos que hemos tenido hasta ahora han sido inestables en ese sentido, Ujú, porque no hubo un horizonte donde le podamos decir al empresariado local o de afuera, vengan a Neuquén porque vamos a tener una petroquímica incipiente, pero petroquímica al fin. Yo creo que tenemos que trabajar en ese dimensionamiento del futuro de Neuquén para que con estabilidad, como lo estamos logrando hasta ahora, este, no solamente económica, sino también jurídica. Es una provincia que tiene muy buena estabilidad jurídica. ujú. Invitar a los inversores a que vengan a Neuquén para empezar a desarrollarse para Neuquén y para hacia afuera. Justamente eso es un punto muy importante porque genera muchas expectativas en todo el entramado nacional sobre cuáles son esas posibilidades que se abren con estos proyectos para asociarse o generar estrategias con el entramado industrial neuquino, y colaborar o generar un trabajo asociativo también. ¿Se ve esa posibilidad hoy quizá un poquito más aceitada, más desarrollada? ¿Cómo es también ese trabajo con las industrias que están en otras provincias? No, estamos trabajando, de hecho, han venido a Neuquén en los últimos tiempos no menos de 15 delegaciones a ver de qué se trata. Ujú, Esto, lo que hemos visto hasta ahora, que em, las primeras visitas fueron a relevar si es cierto todo lo que se dice. claro. este, y,
Y yo creo que a partir de ahora, en la medida que las condiciones se vayan dando, el gobierno un, ha sacado algunas leyes y algunas metodologías de trabajo justamente para que las empresas puedan invertir en Neuquén y que se vean no favorecidas, sino que tengan competitividad para poder lograr Claro, ese desarrollo. bien, Insisto, por ahí hay que trabajarlo un poco más, a lo mejor no está muy claro, pero en la medida que vayan apareciendo estas oportunidades, seguramente entre todos podremos llevar adelante esta idea. claro. Recordemos que, por ejemplo, el municipio ahora está lanzando Un parque un industrial, parque sí, industrial de 1000 lotes. Eh, el parque industrial, el PIN, sí. tiene 980 lotes, si bien algunos son muy grandes, con casi 800 empresas. Ujú, Bueno, se está haciendo otro parque industrial de la misma magnitud, este, obviamente mucho más mejor dimensionado, pero o sea, son 1000 empresas más que van a tener lugar en ese nuevo parque industrial. claro, Y esas empresas seguramente van a ser empresas de afuera, ¿no? claro. Las empresas de acá ya tenemos lotes, ya tenemos nuestros galpones, Sí, nuestros sí, claro, talleres, ya estamos instalados. claro, Entonces, este parque industrial seguramente la mayoría va a ser para empresas que vengan de afuera. claro. Ahora, si nosotros miramos la capacidad que tiene hoy la industria neuquina, ¿en qué estado está? Hoy hay lugar todavía para generar más desarrollos productivos dentro de las empresas locales, me refiero. ¿Hay capacidad ociosa o ya no? ¿Cómo está hoy la industria? Dependiendo del sector, Sí. o sea, los sectores en el petróleo, eh, dependiendo del momento, tienen más o menos actividad. Ujú, Por ejemplo, si vamos a todo lo que es la parte de servicios, eso tiene una continuidad bastante constante. ujú, Si vamos a perforación, hay momentos que se perfora más, momentos que se perfora menos, entonces ahí la actividad está un poquito inestable. claro. Entendemos que con los nuevos gasoductos eso va a explotar ahora. De Ujú, hecho, hay varias empresas que están trayendo equipos súper modernos para acelerar la perforación y eso va a generar más necesidades. claro. Ahora bien, la pregunta es que de esas necesidades, el polo industrial neuquino, ¿qué es lo que puede aportar? Claro. Y yo creo que ahí está, y para eso lo que tenemos hasta ahora es intuitivo, Ujú, en función de lo que cada una de las empresas piensa, pero no tenemos una estadística bien desarrollada para ver dónde podemos impulsar los diferentes sectores para que cubrir esas necesidades. claro, o sea, hoy no hay un trabajo que permita elaborar una estrategia para, digo, tratando de entender lo que vos decís, ¿no? Para analizar, se vienen grandes proyectos, el proyecto Argentina, el LNG, también el Vaca Muerta Oil Sur, que Exacto. está Bien. encaminado, y bueno, en el medio las operadoras también perforando y generando mayor producción. Si ahora, si vos tenés que elaborar una estrategia para abastecer todos esos proyectos, hoy no tenés un mapa o un camino bien definido de para dónde tiene que ir esa industria No, local. no todavía, no todavía. Se está trabajando, o sea que el gobierno no lo está haciendo, Ujú, pero también entiendo que tenemos que ir más rápido. De hecho, le hemos propuesto al gobierno que busquen alguna consultora externa donde tenga eh, más capacidades en el sentido de visión, claro, que tenga más experiencia en otras partes del mundo que han pasado por estas etapas, justamente para que tengamos ese trabajo base lo antes posible para poder desarrollarnos en ese sentido. claro. ¿Y por qué creen que también tiene que ser el gobierno el que haga ese mapeo o no puede ser el sector privado? Porque también la mirada para ustedes es importante que venga también de parte del gobierno. En realidad lo tenemos que hacer en conjunto. Ujú, El gobierno porque tiene la visión estratégica provincial y nacional. claro,
Y en función de eso, este, a ver, hoy escuchamos a Milei que Neuquén y Río Negro están pasando por un momento importante. Bueno, porque en su momento se decidió que el oil and gas era importante Claro. para Argentina y el mundo, y esas decisiones son gubernamentales. Ujú. Y eso dispara eh, una cantidad de factores increíbles. Claro. Entonces, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer, gobierno y empresas, que de hecho lo estamos haciendo, pero tenemos que ir más rápido, Ujú. porque los tiempos de la energía son tiempos que son tremendamente ágiles. Acá no se puede perder tiempo. Claro. Y yo creo que nos está faltando darle más impulso a esa planificación estratégica. Claro, ahora hay una cuestión lógica que también deviene de todo esto. En algún momento esa capacidad industrial de Neuquén va a quedar limitada, porque obviamente creo que estos proyectos van a exceder esa capacidad. ¿Qué lugar hay también hoy para que esto trascienda y en cierta medida se convierta en un proyecto nacional? Bien, yo creo que están apareciendo, no creo, están apareciendo un sinnúmero de elementos que hasta hace poco tiempo no lo teníamos. Ejemplo, eh, me llaman de San Juan porque necesitan proveedores de Neuquén, proveedores que pueden aportar una buena parte de su gestión a la A la minería. minería, claro. ¿Está? Entonces, esto no ocurría antes. Ujú. Entonces, esto nos está dando el volumen suficiente como para decir, hoy se justifica hacer una industria, porque no solamente va a proveer al oil and gas, sino que también va a proveer a la minería. Claro. Y posiblemente, o sea, a medida que vayan creciendo otras necesidades, ahí se va a dar la, 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 la idea para que este volumen o esta masa crítica justifique hacer inversiones para la industria. Ujú. Eso es hablando del oil and gas. Pero yo creo que, y lo digo desde la visión de la industria, Sí. Neuquén no es solamente gas ni petróleo. Está la industria cárnica, que la tenemos que desarrollar, está la industria frutícola, que la tenemos que seguir apoyando, tenemos la industria hotelera, tenemos un sinnúmero de industrias que Neuquén tiene eh, altas posibilidades de crecer rápidamente con alto factor de éxito. Claro. Entonces yo creo que también es como que hoy nos está llevando adelante el oil and gas, pero también tenemos que ir pensando que, que esas industrias locales las otras industrias también son un potencial futuro. Y por eso que es fundamental, y esto es casi una definición, es Ujú. que las industrias locales vayan creciendo. Por, una, por varias razones. Una es que le dan trabajo a la gente de acá, Claro. pero una cosa muy importante, que los beneficios quedan en Neuquén. Ujú. Entonces, ahí nace una pregunta. Sabemos que el 91, 92 o 95%, dependiendo del momento, del PBI neuquino es oil and gas. ¿Quiénes son los vendedores del oil and gas? Las operadoras. Ok, ¿dónde están las operadoras? Y la mayoría tienen sus sedes en Buenos Aires, Ok, obviamente. ¿dónde quedan los Algunas acá. beneficios? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, ahí está, ok. O sea, yo sé que los beneficios de los neuquinos quedan en Neuquén, como los de los sanjuaninos quedan en San Juan o los mendocinos quedan en Mendoza. Entonces creo que tenemos que potenciar esas industrias locales Ujú. para que no solamente le puedan dar bienestar a nuestra gente, sino para que sus beneficios, o sea, queden en Neuquén. Claro, sí, sí, o sea, por ahí lo que pasa es que la discusión es difícil de plasmar, teniendo en cuenta esto, que obviamente Neuquén recibe regalías y muchas veces también las mismas operadoras vuelven a reinvertir ese dinero que ganan, también hoy lo están reinvirtiendo en Vaca Muerta concretamente. Hay un flujo de hoy que lo podemos ver que vuelve, no sea futuro, obviamente es difícil por ahí de contabilizar. Sí,
pero en términos de probabilidades, el neuquino va a dejar sus recursos acá. Ujú, sí, el empresario El neuquino, empresario sí, sí, neuquino, me refiero al claro, empresario. claro, El resto no lo sé. claro. Ahora, o sea, mi duda es eso, ¿no? En algún momento digo, esto eh, se supone que va a desbordar esa capacidad del neuquino. Y hoy a la vez uno ve esa situación de vos tenés una industria metalmecánica, por ejemplo, muy desarrollada en provincias como Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, que en muchos casos la están pasando muy mal y que podrían llegar a aportar ese conocimiento, esas capacidades también al desarrollo de los proyectos de Vaca Muerta. Ahora, ¿qué tan permeable es el empresario local, el empresario neuquino, para decir, bueno, ok, trabajemos juntos o no venite? Ah, ¿está esa permeabilidad o no? Mira, eh, por un lado es muy interesante tu posición y por otro lado es difícil llevar adelante. Ujú, A ver, eh, está claro que nosotros me refiero como neuquinos, necesitamos que vengan de otras provincias y del exterior a ayudarnos. Hoy solamente tenemos desarrollado el 8%. ujú, Y nuestras empresas locales están todas trabajando, claro. unas al 100%, otras al 60%, pero todas trabajan. Está claro que para desarrollar el oil and gas de Neuquén necesitamos que vengan de afuera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo queremos que vengan de afuera? El objetivo, y a través de la federación, lo que estamos proponiendo es que esas empresas se hagan socias de las cámaras locales Ujú, y entre las empresas empezar a trabajar juntos. bien. Es un tema difícil, o sea, las sociedades eh, no son fáciles de llevar adelante, pero yo creo que hoy, con acuerdos profesionales, lo podemos llevar, como ya hay varios ejemplos de empresas que han venido de afuera, se Ujú, han asociado con nuestros socios locales y cada uno en lo que sabe hacer. Sobre todo Neuquén tiene una gran ventaja que es la territorialidad. O sea, maneja muy bien eso. sí, No tenemos tornos, no tenemos metal mecánica, o en muy poca cantidad, pero sí tenemos el manejo territorial que lo manejamos, creo que lo manejamos muy bien. De hecho, nuestras cámaras tienen también muy buena relación con el sindicato, que no es un tema menor, y eso hace que nos podamos potenciar entre todos claro. como neuquinos. Ujú, Entonces, lo que estamos logrando, en muchos casos, que hay empresas que vienen solas, pero todos los invitamos que de alguna manera se unan a las empresas locales ujú, y que el elemento que ayude a unificar este criterio sean las cámaras. claro. O sea, ¿por qué las cámaras? Porque cuando viene un empresario de cualquier provincia, viene a través de una cámara. La cámara normalmente de ese lugar puede presentar a empresarios serios, empresarios que tengan trayectoria. Claro. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando presentamos a nuestros socios, también de gente seria, gente que conocemos la trayectoria. De hecho, estamos armando con la UITBA, que la UITBA es la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Ujú, un protocolo para ver de qué manera nos podemos asociar o nos podemos presentar para que eso ocurra. claro, buenísimo. Y ahora, Roberto, te paso un tema que también es importante, que es el tema de los costos para las empresas locales, para las pequeñas y medianas empresas. Algo que también en un informe plasmó la UIA tenía que ver que aproximadamente el 56% de un producto hoy era la parte impositiva, fiscal. Y a eso se le suma que estamos en Neuquén, donde en Neuquén los costos, entiendo, también son muchísimos más altos, el costo también laboral y todos los costos que tenés asociados en la generación de cualquier producto. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cuánto es ese peso también para la industria neuquina? No, es un peso muy importante. Es muy importante y que en muchos casos nos descoloca eh, ante los proveedores de afuera. Ujú,
¿Y por qué? Nuestros costos son altos. O sea, ustedes saben que ya en la parte de costos laborales tenemos un 8%, en algunos casos 12% con respecto a otras provincias. Si a eso le sumamos la logística, los costos energéticos y algunos otros costos más, obviamente que nos deja fuera de competencia. Y esto el local, o sea, el gobierno lo tiene muy claro. Y cuando empezamos a ver el Invierta Neuquén, justamente se habla de eso, de Ujú. los costos, cómo bajar los costos energéticos o tenerlos en cuenta. eh, y el tema de la logística, estamos hablando del tren, en fin, estamos hablando de un montón de cosas, de las rutas. O Sí. sea, ¿por qué Neuquén, y ahora lo está haciendo Río Negro, se está sumando a la reparación y ampliar, digamos, las rutas? Porque está claro que para nosotros es un costo muy importante y que muchas veces, tanto a Río Negro como a Neuquén, nos deja fuera de competencia. Hay esto que es claro, el otro día hablaba con alguien de una empresa de camiones, una empresa neuquina, y me contaba, o sea, que está atravesando una situación difícil, pues me dice, se me rompieron tantos camiones que hoy tengo en el taller más flota en el taller que andando, Claro, y le pregunto, bueno, ¿cuál es el peso del estado de las rutas? Y me dice, es una gran parte sí. de eso, el motivo era el estado de las rutas. Digo, hay cuestiones que también generan un costo, generan un perjuicio en las industrias que hoy se palpa, o sea, es algo cotidiano en muchas. Sí, sí, es- eh, lo estamos resolviendo. O sea, va lento, pero lo Ujú. estamos resolviendo y yo creo que cambió la tendencia. Claro. Hasta hace poquito tiempo nadie se hacía cargo de nada, ni nación, ni provincia, ni nadie, solamente los empresarios a través de sus costos. Y bueno, yo creo que hoy eh, tenemos algunas señales positivas, sobre todo en Neuquén, donde el gobierno va en los próximos meses o años, o no, Ujú. no tantos años, tiene proyectado hacer 1000 kilómetros de rutas. Claro. Entonces, eso a Neuquén le va a dar una logística totalmente diferente, donde nos va a permitir ver otros negocios. Claro, ahora eso que como plan provincial obviamente aporta y genera un gran beneficio porque vos lo necesitas. Ahora, ¿cuánto se involucran también las empresas, las operadoras en generar esto también, ¿no? Que las rutas estén en buen estado, que haya unos caminos, que hayan aperturas de camino, pero esos caminos estén en buen estado también. Eh, Mira, yo me parezco oficialista, pero el gobierno está haciendo muy buen trabajo en eso. O sea, a mí me consta porque he estado en reuniones donde de alguna manera lo que vos estás planteando se le dice a las operadoras. Ujú. Señores, ustedes tienen el tránsito pesado, su negocio es que tengan buena logística, así que tienen que aportar y lo están haciendo. Claro, De hecho, si vos te fijás, hay ya la ruta la 67, la nueva, esa prácticamente la está haciendo la parte privada, claro. como otras rutas, el rulo de Añelo, en fin, o sea, O es sea, como, hoy ves que hay, que está más involucrada la industria petrolera en tomarse eso también, tomar riendas en ese problema. es que no se puede desarrollar. Si no lo hace, no se puede desarrollar. Y es parte de su negocio. Claro, sí, sí, sí. O sea, nosotros no estamos diciendo a las petroleras, hacemos una ruta eh, para los hoteles de San Martín de los Andes. No, hacer las rutas para que vos puedas transitar y se pueda desarrollar de manera óptima lo que estás haciendo con el oil and gas. Claro. Y yo creo que esa estabilidad jurídica que le da a Neuquén y esa proyección Ujú. también hace que las operadoras puedan asumir esos costos. No sé si son costos, es una inversión Y sí, sí. que le va a ayudar a tener mejores costos. Claro, claro. Y hablando también de esto del costo, ¿no? Muchas veces se ha hablado mucho en el último tiempo de
bajar el costo, ¿no? De comparar esto, cuánto salía a perforar un pozo en Vaca Muerta, cuánto salía en Estados Unidos. Marín fue también muy claro a las Sí. empresas de servicio con, bueno, bajen los costos. Hoy si nosotros miramos en la producción del costo, la mayor, de un pozo, perdón, el mayor costo está justamente en lo que es las empresas de servicio. Ahora, si vamos un escalón más abajo y miramos a las pequeñas y medianas empresas, vemos que muchas veces a quienes también se les pide que afinen esos números o que bajen esos costos, son a las pequeñas y medianas empresas donde por ahí se negocia un poco más. Ahora, en esa negociación, eh, ¿cuánto hace que si vos mañana a la operadora le decís, está bien, yo te bajo este precio? Después vos perdés capacidad también de reinvertir o de generar nuevas capacidades adentro de puertas adentro de tu empresa o desarrollar nueva tecnología. ¿Sucede eso también? Sí, sucede. Aparte, es normal dentro de cualquier industria. Este, eh, la gran diferencia que tenemos con el oil and gas, y acá es un tema que eh, muchas pequeñas empresas no les ha ido bien, Ujú, porque eh, la operadora es muy profesional a la hora de comprar, muy profesional. Y la pyme es muy básica en la hora de vender. O sea, esto lo estoy tomando, es una generalidad sí, sí, sí. donde es muy difícil poder negociar con una operadora. Ujú, Las operadoras nosotros operamos, o sea, nuestra empresa también está en la parte de oil and gas, y vos te das cuenta que son tremendamente profesionales a la hora de comprar. Y muchas veces uno se entusiasma con la venta, y nos ha pasado dentro también de la asociación, que ganas un contrato, después viene la operadora y te dice necesito 5 grúas más, y vos decís, pero yo tengo que sacar un crédito para eso, sacalo. ujú. Y por alguna razón que no está escrita, esa operadora te dice, hay algo en el país o en el Vemos que no te puedo contratar las grúas, y esas grúas a mí me quedan sin facturar y pagando un leasing, por ejemplo. Claro. Entonces, es muy difícil decirle que no a las operadoras, no porque uno no sepa lo que es el no, sino porque es una oportunidad. Entonces, también nosotros, como empresarios pymes, necesitamos tener un poquito más de información para ver hasta dónde nos metemos o no nos metemos. Ujú. Y bueno, ese es un juego que se va dando en el día a día. ¿Y quién tiene que dar esa información? ¿La operadora o quizá No, algo más es el, general no, del es el riesgo, contexto? es el riesgo. Claro. Es el riesgo y la capacidad que tiene cada uno en saber hasta dónde puede bancarse en una situación B. Y eso es muy particular de cada Mm, empresa. Yo lo que sí entiendo que está ocurriendo es que vamos a una velocidad demasiado rápida, y hay muchas pequeñas empresas que se están endeudando, y en algunos casos hemos visto que, no todas las operadoras, pero algunas, por alguna razón, le han dicho paremos acá, y se han quedado con un montón de leasing dando vuelta. Eso Este, concretamente en Neuquén también. en Neuquén también, a ver, tiene que ver con el negocio. Sí. Cuando yo empaco manzanas tampoco sé si los chinos o los norteamericanos van a cumplir lo que me dijeron, Ujú. porque el mercado tiene esa dinámica, y bueno, y en cada empresa está la capacidad o la incapacidad de Ujú. poder ver el plan B. ¿Y existe algún tipo de responsabilidad, si se quiere, de la operadora para con sus proveedores en algún momento para evitar cuestiones así que finalmente decir, bueno, mira, se caen estos contratos por X motivo, pero ¿existe ahí algún trabajo o no No existe. directamente? Si son Sí, estratégicos, existe. La operadora, este, eh, el minuto de falsa operación le cuesta claro. miles de dólares. Y ellos saben exactamente qué es lo que les cuesta y qué es lo que tienen que hacer
para tratar de evitar estas cosas. Bien. De hecho, en pandemia y tenemos un montón de casos, tanto las operadoras como las pequeñas empresas estuvieron manteniendo todo su personal y su maquinaria inactivo, pero cobrando, Ujú. porque en algún momento había que reactivarlo. Claro. Y en el caso del oil and gas, es muy específico. No Ujú. es fácil conseguir un trabajador que sepa operar ciertas herramientas de un día para otro. No, totalmente. Y esto me lleva justo a un tema que te quería preguntar, Roberto, que tiene que ver con la generación de mano de obra. Hace poco también Horacio Marín, CEO de YPF, decía que proyectaba 90.000 nuevos puestos de empleo para los próximos años. Si miramos el Instituto Vaca Vaca muerta. Muerta, hoy está teniendo una proyección de aproximadamente entre 10.000 a 15.000 técnicos que van a salir de ahí en los próximos 5 años, si no me equivoco. Ahora, eso te estaría dando también otro saldo negativo de muchísima gente que especializada, mano de obra especializada que se va a necesitar. ¿Cómo ustedes están lidiando actualmente con esto y qué proyección también tienen a futuro, teniendo en cuenta que, como lo decías recién, estiman que las empresas neuquinas también van a seguir creciendo? Mira, es un tema, es una ecuación muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque es tanta la diferencia entre un sueldo de una persona que está en oil and gas a un sueldo de una persona que está en la industria, ejemplo, gastronómica, o la industria hotelera, Ujú. o cualquier otra industria. Estamos hablando en muchos casos de que la diferencia es 3-1. Entonces ese es un tema que O no sea que es, un sueldo en el oil and gas triplica lo que puede ser un servicio como sí, hotelería, gastronomía. como mínimo. Ujú, Nos ocurre a nosotros con las chacras. Los tractoristas los lleva el oil and gas y cuando en una chacra gana 1.000, en el campo gana 3.000, 4.000 o 5.000 o ujú. 6.000. Entonces nos ocurre acá en el Parque Industrial de Neuquén. Nos estamos quedando en muchos casos sin gente, gente muy competente, porque lo lleva la industria. Y la industria lo necesita y lo paga muy bien. Entonces es una ecuación que es difícil de resolver. Y por eso es que necesitamos que el Instituto Vaca Muerta, como otros institutos, trabajen fuertemente en esto para que no haya tanta competencia de mano de obra y que varios sectores que también son muy rentables y son, no muy rentables, son muy beneficiosos para Neuquén, se queden sin la mano de obra necesaria para llevar adelante sus objetivos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para no llegar tarde a esto? Porque ya sabemos, ya hay cuantificado de cierta manera, el número puede ser menor o mayor, pero está cuantificado que se va a necesitar esa gente y que hoy no está formada acá en Neuquén. ¿Cómo se hace para llegar y que no sea un cuello de botella para los próximos proyectos que tiene Vaca Muerta? Generar y encontrar esa mano de obra calificada, también teniendo en cuenta que va a competir con la minería. Eh, Se está trabajando en eso. A ver, el instituto está trabajando fuertemente. Y de hecho ya hay algunos planes nuevos para reforzar esa idea que va a venir. Ujú, Yo coincido totalmente, va a venir, en poco tiempo la vamos a tener. Eh, y cada día eh, se está fortaleciendo más. O sea, esto empezó en el año 12, 14, o sea, 20, 14, 20, ujú. y cada día más estamos viendo con mayor exactitud qué es qué es lo que nos va a ocurrir. Y está claro que la mano de obra es un punto fundamental. Falta quizá un poquito de que se involucre un poco más también el sector privado en Y esa de hecho, generación. sí, sí, no está claro. A ver, no existe sector privado si no existe mano de obra profesionalizada, porque es imposible el desarrollo. Entonces está muy preocupado. De hecho, el instituto, o sea, varias empresas están aportando, sobre todo las operadoras, para que esto vaya para adelante. También le hemos dicho al gobierno, le hemos insistido y entiendo que ya hay varios nuevos colegios industriales para que nuevamente
empecemos a trabajar en esos técnicos que se perdieron. Claro, Se perdieron porque los colegios industriales prácticamente desaparecieron o no crecieron como creció la población. claro. Entonces, también el gobierno está trabajando en eso y de hecho ya hay 3 o 4 colegios industriales nuevos, justamente para sumarlo a esta mano de obra tan específica que tiene Mm. que ver con la parte técnica, ¿no? Ahora, probablemente, digo, no alcance con la gente acá en Neuquén. ¿Va a hacer falta también mano de obra que venga de otras Sin ninguna provincias? duda. Si cuando vos ves la proyección, que en Neuquén en poquitos años vamos a ser 1 millón de habitantes, Ujú, tiene que ver con la gente que viene de afuera, básicamente. ujú. Entonces acá a Neuquén Capital van a entrar 300, 400.000 personas en los próximos 5 años o 8 años, y esa gente viene de afuera. Por eso que le estamos diciendo a la gente que viene de afuera, vengan especialistas. O Claro, sea, ¿cómo haces? Ese es el gran interrogante. ¿Cómo haces para evitar que la gente que viene buscando trabajo, porque muchas veces en grandes partes del conurbano bonaerense también, las personas que están desocupadas dicen, bueno, vemos que Neuquén está creciendo, que los números dan bien, que hay trabajo y se vienen directamente? O sea, ¿cómo hacemos para evitar también que se dé una migración de ese tipo y que no termines teniendo un doble problema de muchísima gente desocupada porque no va a encontrar trabajo en esas empresas? es inevitable, o sea, es imposible. Vivimos en Argentina, Argentina es para todos, y los neuquinos siempre hemos sido muy receptivos a todo esto, y creo que no lo podemos evitar. También está claro que el país está pasando por un momento donde tenemos sectores como el oil and gas, como la minería, que están muy bien y otros sectores del país que están muy mal. Entonces, hoy a nosotros nos ven como el faro de la República Argentina, donde acá hay dinero, hay trabajo, y eso es cierto, pero creo que muchos se imaginan mucho más de lo que es. Claro, O sea, tenemos trabajo, sí, pero trabajo especializado. No tenemos, si vos venís sin saber nada, no tenemos. Si me decís, mira, yo vengo de los granos, acá no hacemos granos. Entonces, la gente que viene, y esto el, el gobierno se ha encargado de decirlo a nivel nacional, ujú, lo estamos esperando, pero vengan gente capacitada para lo que estamos haciendo, porque si no, no tenemos trabajo claro. y tenemos un problema. O sea, cuando viene tanta gente, vos necesitas más escuelas, necesitas más hospitales, necesitas más policía, y eso no lo tenemos. O sea, está claro que está dentro de un plan de crecimiento, pero cuando empezás a ver la cantidad de familias que están viniendo a Neuquén, no es fácil darle todo ese servicio. Claro, sí, sí, sí. También teniendo en cuenta también los costos, de nuevo, que maneja Neuquén, los números de alquileres, el costo de vida, que Sí, son sí, muy altos también. sí, se te diría que son casi 30% más en promedio que otras partes del país. Claro. Roberto, para ir cerrando, lo mencionaste hace un ratito, pero me gustaría un poquito ir en detalle. La ley Invierta Neuquén, una ley que hace muy poco sacó el gobierno provincial, es una ley nueva, todavía no está reglamentada, tiene algunas condiciones de beneficios para empresas que se quieran radicar, si se quiere, en Neuquén o generar una nueva planta o para las que ya están generar algún tipo de ampliación o ampliar sus servicios también. Estos son beneficios impositivos, accesos a terrenos en algunos casos, lo que dice la ley. También tiene un ítem sobre contratación de mano de obra neuquina. Bueno, ¿cómo han visto ustedes este proyecto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, lo vemos como algo importante, que justa, pero hay que trabajarlo más. Eh, Creemos que es muy bueno a nivel de intención, pero seguramente va a haber que detallar algunos temas para orientar mejor a los nuevos inversores. Y en eso lo que le hemos dicho al gobierno es que necesitamos un plan estratégico industrial en Neuquén. O sea, no es suficiente con que te bajo los impuestos o te doy terrenos. O sea, tenemos que tener una orientación medianamente
dirigida para decir, che, ¿para dónde vamos? Y sobre ese dónde vamos, empezar a hacer las inversiones para que esas inversiones sean lo que necesita Neuquén y lo que necesita el país, donde podamos hacer un aporte con esos recursos, con un índice de, de exactitud o de éxito importante. Bien. Y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno. Hagamos entre todos, nosotros ponemos nuestra parte, ustedes pongan la de ustedes, busquemos a alguien que nos ayude, porque es un plan estratégico para los próximos 10 años, donde el invierte en Neuquén es importante, pero no es suficiente. Ujú, bien, y una reflexión para terminar, bueno, ¿cómo hacemos para que Vaca Muerta finalmente sea un proyecto federal que obviamente beneficie a los neuquinos, pero que también sea un proyecto federal y que también encuentre a la provincia en un futuro con un entramado industrial desarrollado que permita también abrirse a otros sectores económicos? Eh, Ese es el deseo final. Y para eso hay que trabajar y estamos trabajando a nivel de empresas, a nivel de federación. De hecho, me gustaría comentarlo, el 13 de este mes tenemos el COMEX, o sea, la segunda edición que Adineu lo lleva adelante. Que son jornadas de comercio exterior, Comercio para el que exterior, no sabe, sí. justamente para que todas estas herramientas que nos dan estas jornadas nos ayude no solamente a importar, sino también a exportar. Ujú. Yo creo que el exportar no es solamente, o el importar es para las pequeñas, para las grandes empresas, sino que son también para las pequeñas empresas en la medida que entendamos cómo funciona. Y por suerte tenemos gente que lo maneja muy bien a nivel provincial y puede ayudar a que esas pequeñas empresas o medianas empresas puedan tener un horizonte más largo. Bien, buenísimo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias por venir, charlar con nosotros, contarnos un poco, porque obviamente la industria neuquina tiene un valor muy importante y obviamente puede tener una gran oportunidad de la mano de Vaca Muerta y de los próximos proyectos que se vienen en Neuquén. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y permitidme comentarle a tu audiencia que es importante que se asocien a Dineo. Son cuotas muy bajas y tenemos muchos aportes hacia toda la industria, eh, porque también la UIA nos aporta. ¿Y en qué nos aporta? Tenemos muchas mesas de trabajo a niveles de economía, a niveles de seguridad, a niveles de exportación, a niveles tenemos un programa que se llama Ruta X, que también es para ayudar a todas las empresas. Entonces invitamos a que a todos los industriales, y vamos a definir industriales, que también es interesante como método o como idea. El industrial es aquella persona o empresa que transforma su materia prima con valor agregado en un producto final. Ujú. Entonces, una empresa o una pequeñita empresa que hace pan está transformando y eso es industrial. Una empresa que hace chacinados es una empresa industrial porque transforma todos esos productos. Entonces, nosotros le pedimos que acérquense porque tenemos mucho para darles y seguramente entre todos vamos a poder hacer el Neuquén grande que necesitamos todos y queremos. Perfecto, muchísimas A gracias, vos. Roberto. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Les agradecemos por compartir con nosotros, por participar también de los episodios. Síganos a través de YouTube y Spotify, que se viene mucho más del fondo del pozo.